Me llamo Manuel, y durante muchos años creí que el mundo entero estaba en mi contra. No fue una idea que apareció de la nada. Fue creciendo dentro de mí desde que era niño, como una sombra silenciosa que se alimentaba de cada golpe, de cada grito, de cada noche en la que quise desaparecer. Mi madre, Mariana, era una mujer hermosa, de mirada dulce y voz suave. Cuando yo era pequeño, ella era todo mi mundo. Recuerdo que me abrazaba fuerte cuando tenía miedo y me decía: todo va a estar bien, hijo. Yo estoy contigo. Yo le creía. Pero un día llegó Justino. Era el hombre con el que mi madre decidió rehacer su vida después de que mi padre nos abandonó. Al principio parecía amable. Me compraba dulces y me daba palmadas en la cabeza. Tú y yo nos vamos a llevar bien, chamaco, me decía. Yo quería creerle, porque veía a mi madre sonreír otra vez. Pero la sonrisa de mi madre fue apagándose poco a poco. Justino comenzó a cambiar. La primera vez que me golpeó tenía yo apenas 8 años. Había tirado accidentalmente un vaso de agua sobre la mesa. El ruido del cristal rompiéndose fue seguido por un golpe brutal en mi mejilla. Caí al suelo aturdido. Inútil, gritó Justino. No sirves para nada. Mi madre corrió hacia mí. No lo golpees. ¿Es un niño? Pero Justino la empujó. Si tú no lo corriges, lo haré yo. Recuerdo mirar a mi madre llorando en silencio, mientras yo me levantaba con la cara ardiendo. Esa noche entendí que nadie iba a protegerme. Desde entonces, los golpes se volvieron parte de mi vida. Si rompía algo, me golpeaba. Si lloraba, me golpeaba. Si contestaba, me golpeaba más fuerte. Y mi madre lloraba, pedía perdón, me abrazaba después, pero nunca lo detenía. Perdóname, Manuel, me decía entre lágrimas. No sé qué hacer. Pero yo sí sabía lo que sentía. Sentía rabia. Una rabia inmensa. No solo contra Justino. También contra Mariana. Porque aunque me abrazaba, nunca me defendió. Porque aunque me amaba, permitió que me destruyeran. Con los años, esa rabia se convirtió en parte de mí. Cuando cumplí 17 años, me fui de la casa. No me despedí. Solo agarré mi ropa y me marché. Mi madre salió detrás de mí llorando. Manuel, no te vayas. Por favor. Yo la miré con odio. Ya me perdiste hace años, mamá. Su rostro quedó congelado en dolor, pero no me importó. Yo estaba decidido a no volver a ser débil. Conseguí trabajo en un taller mecánico gracias a Alberto, un hombre serio pero noble que era amigo del dueño. Aquí se viene a trabajar duro, me dijo el primer día, pero si eres responsable, tendrás un lugar. Yo trabajé duro. Aprendí rápido. Y me hice fuerte. O eso creía. Porque por dentro seguía siendo aquel niño lleno de miedo. A los 25 años conocí a Teresa. Era una mujer buena, paciente, de sonrisa cálida. Ella veía algo bueno en mí, aunque yo no lo veía. Nos enamoramos rápido. Cuando me dijo que estaba embarazada de nuestro primer hijo, me abrazó llorando de felicidad. Vamos a formar una familia hermosa, Manuel. Yo la abracé también, pero por dentro sentí terror. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo amar sin miedo. No sabía cómo vivir sin rabia. Nació Ismael, y luego, años después, nuestra hija. Teresa hacía todo por mantener paz en la casa. Pero yo llevaba la guerra dentro. Si los niños hacían ruido, gritaba. Si Teresa me reclamaba algo, golpeaba la mesa. Si algo salía mal en el trabajo, llegaba furioso. Siempre encontraba a quien culpar. Si esta familia me respetara, yo no reaccionaría así. Gritaba. Teresa lloraba. No somos tus enemigos, Manuel. Pero yo no escuchaba. Un día, Ismael tenía apenas 9 años cuando derramó un vaso de leche en la cocina. Vi el líquido caer sobre la mesa, y sentí que algo dentro de mí explotó. Le di una bofetada tan fuerte que cayó al piso. El silencio que siguió fue aterrador. Mi hijo me miró con los ojos llenos de miedo. Los mismos ojos que yo tuve frente a Justino. Teresa corrió y abrazó al niño. No vuelvas a tocarlo. Me gritó. Yo respiraba agitado.
Tiene que aprender. Teresa me miró con una mezcla de rabia y dolor. No, Manuel. El que tiene que aprender eres tú. Esas palabras me hirieron más que cualquier golpe. Pero en lugar de reflexionar, me enojé más. ¿Todos están contra mí? Esa frase se volvió mi escudo. Mi excusa. Mi refugio. Los años siguieron, y mi carácter empeoró. Mis hijos comenzaron a evitarme. Teresa dejó de sonreír. La casa se llenó de silencios y miedo. Hasta que una tarde, al regresar del trabajo, encontré las habitaciones vacías. La ropa de Teresa no estaba. Las camas de los niños estaban tendidas, frías. Sobre la mesa había una carta. Manuel, te amamos, pero ya no podemos vivir así. Necesitamos paz. Ojalá algún día busques ayuda. Recuerdo haber arrugado la carta con furia. Cobardes. Grité. Me abandonaron. No entendía que yo los había expulsado mucho antes. Pasaron los años. Seguí trabajando. Vivía solo. Mi casa era silenciosa y fría. Teresa nunca volvió. Mis hijos crecieron lejos de mí. Yo decía que no los necesitaba. Ellos fueron los ingratos, le decía a Alberto. Él me miraba con tristeza. No, Manuel. Tú los empujaste. No sabes nada. Alberto suspiraba. Sí sé. Veo a un hombre destruido culpando a todos menos a sí mismo. Dejé de hablarle durante semanas por decirme la verdad. Prefería vivir en mi mentira. Prefería pensar que todos eran culpables. Todos menos yo. Pero las noches eran largas. Demasiado largas. Me sentaba solo en la oscuridad, recordando las risas de mis hijos. El aroma de la comida de Teresa. Las pequeñas manos de Ismael buscando las mías. Y aunque el orgullo me impedía admitirlo, la soledad me estaba consumiendo. Una noche, después de llegar del trabajo, sentí un dolor extraño en el pecho. Al principio pensé que era cansancio. Pero el dolor se volvió insoportable. Caí al suelo. No podía respirar. Mi brazo izquierdo ardía. El sudor me empapaba. Con manos temblorosas alcancé el teléfono. Marqué al 911. Ayuda, no puedo respirar. Mi voz salió quebrada. La operadora intentó tranquilizarme. La ambulancia va en camino, señor. Manténgase despierto. Pero todo comenzó a ponerse borroso. El dolor era insoportable. Sentí miedo. Un miedo profundo. Más profundo que cualquier rabia. Y mientras escuchaba las sirenas acercarse, pensé que iba a morir solo. Completamente solo. La última imagen antes de cerrar los ojos fue el reflejo de mi rostro en el piso. Un hombre vacío. Un hombre vencido. Un hombre que había perdido todo. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Sentí que la oscuridad me tragaba por completo. No había dolor. No había miedo. No había sirenas. Solo una sensación extraña de silencio absoluto, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Quise abrir los ojos, pero no sabía si los tenía abiertos o cerrados. Todo era una neblina suave, grisácea, suspendida en un espacio infinito. Miré mis manos. Podía verlas. Podía moverme. Pero ya no sentía el peso de mi cuerpo. ¿Estoy muerto?, pregunté con voz temblorosa. Mi voz resonó a mi alrededor, suave y distante. Entonces escuché una voz que conocía. Una voz que no había oído en muchos años, pero que reconocería incluso en la eternidad. Todavía no, hijo. Sentí un escalofrío. Giré lentamente. Y ahí estaba ella. Mariana. Mi madre. Llevaba un vestido claro que parecía moverse con la brisa, aunque no había viento. Su rostro estaba iluminado por una paz que jamás le conocí en vida. Sus ojos, los mismos ojos llorosos que tantas veces vi,
ahora brillaban llenos de ternura. Sentí que las piernas me fallaban, aunque no entendía cómo podía seguir de pie. «Mamá», susurré. Ella sonrió con tristeza. «Sí, Manuel». Mi garganta se cerró. Todo el resentimiento que había guardado durante años volvió de golpe. «¿Qué haces aquí?», dije con dureza. «¿Ahora sí vienes a buscarme?». Mariana bajó la mirada un instante. «Vine porque necesitabas verme». Sentí rabia. «Te necesité cuando era niño. Cuando Justino me golpeaba. Cuando lloraba y te pedía ayuda. Te necesité entonces y no hiciste nada». Mi voz retumbó en aquella inmensidad gris. Ella no se defendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, hijo. No lo sabes». Grité. «Tú me abandonaste aunque estabas ahí». Mariana se acercó despacio. «Tienes razón en sentir dolor. Fallé en protegerte». Sus palabras me desarmaron por un momento. Nunca me había dicho eso. Nunca había reconocido su culpa. Yo respiraba agitado. «Tuve miedo», continuó. «Fui débil. Pensé que soportando el dolor podríamos sobrevivir, pero mi silencio te lastimó más que los golpes de Justino». La miré fijamente. Había esperado toda mi vida escuchar esas palabras. Y aún así, no me dieron paz. «Ya no importa», dije con amargura. «Sí importa, Manuel. Porque has vivido cargando esa herida, y esa herida se convirtió en dolor para otros». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ella extendió la mano. «Ven conmigo». Dudé. Pero algo en su mirada me obligó a seguirla. La neblina comenzó a disiparse. Poco a poco, aparecieron imágenes a nuestro alrededor. Era como caminar dentro de recuerdos vivos. Vi la casa donde crecí. La cocina vieja. La mesa desgastada. El pequeño niño que fui, sentado en una silla con la cabeza baja. Justino entró furioso. «¿Quién dejó este desorden?». Yo, pequeño e indefenso, temblaba. Yo fui». El golpe llegó seco y brutal. Sentí el impacto aunque solo estaba mirando. Mi niño interior cayó al suelo. Mariana apareció en la escena, llorando. «Déjalo, Justino». Pero él siguió gritando. Yo observaba la escena con rabia y tristeza. «Ya sé lo que pasó», murmuré. «Mira bien», dijo Mariana. Entonces la escena cambió. Ahora vi mi propia casa. Vi a Teresa en la cocina. Vi a Ismael pequeño derramar un vaso de leche. Mi pecho se apretó. Sabía lo que venía. Vi mi rostro lleno de furia. Vi mi mano levantarse. Vi a mi hijo caer al suelo. Y escuché a Teresa gritar. «No vuelvas a tocarlo». Sentí náuseas. «No», susurré. «Mira bien, Manuel», repitió Mariana. Vi el rostro de Ismael. El mismo miedo. La misma humillación. La misma herida que yo conocí de niño. Retrocedí. Yo no soy como Justino. Mi madre me miró con compasión. Repetiste el mismo dolor que juraste odiar. No. Grité. Las escenas siguieron. Vi a Teresa llorando sola en la habitación. Vi a mis hijos encerrarse para evitarme. Vi a Ismael abrazar a su hermana cuando yo gritaba. Vi el miedo instalado en mi propia casa. Sentí que el aire faltaba. «Basta», dije. Pero Mariana negó con la cabeza. «Necesitas comprender». Entonces apareció la escena de la carta sobre la mesa. Vi a Teresa escribir llorando. «Te amamos, pero ya no podemos vivir así». La vi cerrar la puerta con los niños. Vi a Ismael mirar atrás esperando que yo saliera a detenerlos.
pero yo nunca salí. Vi la tristeza de mis hijos al marcharse. Y por primera vez entendí que no me habían abandonado. Yo los había expulsado. Caí de rodillas. Yo no quería esto. Mariana se acercó. El dolor no justifica el daño que causamos. Lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. Solo estaba enojado, estaba roto. Lo sé, hijo, dijo ella acariciando mi cabeza. Pero estabas tan concentrado en tu herida que no viste las heridas que estabas dejando en los demás. Me cubrí el rostro. ¿Mis hijos me odian? No. Levanté la mirada. Entonces, ¿qué sienten? Mariana sonrió con tristeza. Dolor. Miedo. Y todavía amor. Esas palabras me rompieron. No merezco ese amor. El amor no se merece, Manuel. Se recibe, y también se puede perder si no se cuida. El paisaje volvió a cambiar. Ahora estábamos en un lugar hermoso. El cielo tenía una luz dorada. Había árboles verdes, flores, niños corriendo, familias riendo. Un padre cargaba a su hija sobre los hombros mientras la niña reía feliz. Una madre abrazaba a sus hijos sobre el pasto. Sentí una paz extraña. ¿Dónde estamos? Pregunté. En la visión de lo que puede ser la vida cuando se sana el corazón. Observé a las familias. La armonía era real. Los niños corrían sin miedo. Los padres sonreían con ternura. Yo nunca tuve eso, murmuré. No lo tuviste, respondió Mariana. Pero todavía puedes construir algo diferente. La miré sorprendido. ¿Después de todo lo que hice? Mientras haya vida, hay oportunidad. Una lágrima corrió por mi rostro. No sé cómo cambiar. Ella tomó mis manos. El primer paso es dejar de culpar al mundo y mirar dentro de ti. Asentí temblando. Pero entonces la luz comenzó a desvanecerse. El paisaje hermoso desapareció. Y fuimos llevados a otro sitio. Un lugar inmenso, silencioso, cubierto por penumbras. No era oscuridad total. Podía distinguir miles de personas. Algunas caminaban sin rumbo. Otras estaban reunidas en una enorme sala. Todo era extraño y solemne. ¿Qué es este lugar? Pregunté. Mariana observó a la multitud. Es un lugar de aprendizaje. Vi rostros llenos de reflexión. Algunos lloraban. Otros escuchaban atentos. ¿Están muertos? Algunos sí. Otros están entre dos caminos. Miré fascinado. ¿Qué hacen? Comprenden sus errores. Aprenden. Se preparan para continuar. Sentí un profundo estremecimiento. ¿Yo me quedaré aquí? Mi madre me miró con amor. No depende de mí. No quiero quedarme, dije con desesperación. Quiero volver. Ella sonrió. Entonces aún hay esperanza. La multitud comenzó a desvanecerse. La voz de Mariana sonó cada vez más lejana. Si regresas, no desperdicies la oportunidad. Extendí la mano hacia ella. Mamá, no me dejes otra vez. Sus ojos brillaron. Nunca te he dejado de amar, Manuel. Todo comenzó a girar. Escuché voces lejanas. Pitidos. Pasos. Y antes de perder de vista a Mariana, la escuché decir: Ve y rompe el ciclo. Entonces abrí los ojos. Abrí los ojos con dificultad. La luz blanca del techo me cegó por un instante. Escuché un pitido constante, un sonido mecánico y monótono que marcaba el ritmo de mi corazón. Sentí el cuerpo pesado, como si cada hueso pesara toneladas. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. El olor a medicamento, las cortinas blancas,
los cables conectados a mi pecho. Estaba en el hospital. Lo primero que pensé fue en Mariana. Su voz todavía resonaba en mi mente. Ve y rompe el ciclo. Giré apenas la cabeza y sentí una punzada en el pecho. Entonces los vi. Teresa estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas. Ismael estaba de pie detrás de ella, más alto de lo que lo recordaba, con el rostro serio y los ojos húmedos. A su lado estaba su hermana, también llorando en silencio. Los tres estaban ahí. Mi familia. Mi garganta se cerró. No podía creerlo. Pensé que estaba soñando otra vez. Teresa levantó la mirada y al verme despierto se llevó una mano a la boca. Manuel. Su voz se quebró. Vi cómo las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Ismael dio un paso al frente. Papá. Esa palabra me atravesó el alma. Durante años había vivido convencido de que ellos ya no querían saber nada de mí. Durante años repetí que me habían abandonado. Y aún así, ahí estaban. Esperando. Llorando por mí. Quise hablar, pero la voz no me salía. Teresa se levantó y se acercó a la cama. Nos asustaste mucho, dijo entre lágrimas. Yo sentía un nudo enorme en el pecho, más fuerte que el dolor físico. Finalmente logré susurrar. ¿Por qué están aquí? Teresa frunció el ceño con tristeza. Porque eres nuestra familia. Esas palabras rompieron la coraza que había construido durante toda mi vida. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. Lloré como nunca. No de rabia. No de frustración. Lloré de vergüenza. De alivio. De dolor. Perdónenme, murmuré. Ismael bajó la mirada. Yo lo observé, viendo en él al niño que una vez golpeé. Perdónenme por todo, dije con la voz rota. Por los gritos, por el miedo, por haber sido igual que Justino. Teresa cerró los ojos y lloró más fuerte. Mi hija se cubrió la boca para contener el llanto. Ismael se acercó lentamente. Papá, nunca entendimos por qué eras así. Sentí que me faltaba el aire. Ni yo lo entendía, respondí. Pero ahora sí. Teresa me tomó la mano. ¿Qué pasó? Miré el techo por un momento. ¿Cómo explicarles lo que había vivido? ¿Cómo decirles que mi madre, muerta desde hacía años, me había mostrado toda mi vida? Tragué saliva. Vi cosas que nunca había querido ver. Los tres guardaron silencio. Vi a mi madre, continué. Me mostró todo. Mi infancia. El dolor. Los golpes de Justino. Y luego, me mostró lo que yo les hice a ustedes. Ismael apretó los labios. Vi mi rostro en tus ojos cuando eras niño, le dije. Vi el miedo que te causé. Mi voz se quebró. Y entendí que estaba repitiendo la misma violencia que destruyó mi infancia. Teresa me apretó la mano con fuerza. Manuel. Negué con la cabeza. No tienen idea de cuánto me avergüenzo. Ismael respiró profundo. Yo te tuve miedo durante años. Cada palabra era como un cuchillo, pero sabía que necesitaba escucharlas. Lo sé, respondí llorando. Y no espero que me perdonen ahora. Tal vez nunca lo hagan. Solo necesitaba decirles que lo siento. Mi hija se acercó un poco más. Siempre quisimos que cambiaras. La miré. Lo sé ahora. Teresa se sentó de nuevo junto a mí. Los vecinos nos llamaron cuando te llevaron en la ambulancia. Dijeron que estabas grave. Pensé que iba a morir, murmuré. Ismael bajó la cabeza. Yo también lo pensé. Hubo un silencio pesado. Entonces Teresa habló con voz suave. Cuando veníamos hacia acá, yo no sabía qué iba a sentir al verte. La miré.
¿Y qué sentiste? Ella suspiró. Miedo, tristeza y esperanza. ¿Esperanza? Pregunté. Asintió lentamente. Porque siempre creí que dentro de ti había un hombre bueno, uno herido, pero bueno. Sus palabras me hicieron llorar otra vez. Toda mi vida culpé a Teresa. La acusé de abandonarme. Y ella seguía viendo algo bueno en mí. No merezco esa esperanza, dije. Tal vez no, respondió ella con sinceridad, pero eso no significa que no puedas cambiar. Miré a mis hijos. Quiero hacerlo. Ismael me observó fijamente. ¿De verdad? Sí, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida quiero dejar de ser este hombre. Mi hijo se quedó en silencio unos segundos. Entonces busca ayuda. Asentí. Lo haré. Teresa frunció ligeramente el ceño. ¿Lo dices en serio? Sí. Necesito ayuda. No sé cómo sanar todo esto solo. Sentí que decir esas palabras era como arrancarme una armadura que había llevado durante décadas. Toda mi vida creí que pedir ayuda era debilidad. Ahora entendía que era valentía. Ismael respiró profundamente y por primera vez en muchos años vi ternura en su mirada. Eso significa mucho, papá. Una enfermera entró en ese momento para revisar los monitores. Nos pidió unos minutos y mi familia se apartó. Mientras ella revisaba los cables, yo no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Había pedido perdón. Y seguía vivo. Cuando la enfermera salió, Teresa volvió a acercarse. El doctor dijo que fue un infarto grave, Manuel. Estuviste al borde de morir. Cerré los ojos. Lo sé. Tendrás que cambiar muchas cosas. La miré. Voy a hacerlo. Ella me sostuvo la mirada. No basta con prometerlo. Asentí. Lo sé. Esta vez voy a demostrarlo. Mi hija habló con voz temblorosa. Yo quiero volver a confiar en ti. Sentí un dolor profundo. Voy a ganarme esa confianza. Ismael tragó saliva. Yo también quiero creer que puedes cambiar. Lo miré a los ojos. Lo haré, hijo. Teresa respiró profundamente. Entonces empieza por sanar. Asentí. Voy a buscar un psicólogo. Voy a enfrentar todo esto. No quiero morir siendo el hombre que fui. Teresa dejó escapar lágrimas silenciosas. Eso es lo único que siempre quise escuchar. Sentí una paz extraña. No porque todo estuviera resuelto. No lo estaba. Había demasiadas heridas. Demasiado dolor. Demasiados años perdidos. Pero por primera vez había una puerta abierta. Y yo quería cruzarla. Miré a mi familia reunida alrededor de mi cama. Años atrás había pensado que el amor se había acabado. Ahora entendía que el amor seguía ahí, herido pero vivo. Gracias por venir, dije entre lágrimas. Teresa sonrió débilmente. Nunca dejamos de preocuparnos por ti. Cerré los ojos un momento. Recordé la voz de Mariana. Mientras haya vida, hay oportunidad. Y ahí, en aquella cama de hospital, comprendí que mi verdadera segunda oportunidad acababa de comenzar. No sabía cuánto tiempo tomaría reparar el daño. No sabía si lograría recuperar todo lo perdido. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Por primera vez en mi vida quería sanar. No solo para que me perdonaran, sino para dejar de herir. Miré a Teresa. Miré a mis hijos. Y con la voz aún débil, pero con el corazón decidido, les dije: voy a volver a ser un hombre digno de ustedes. Teresa lloró en silencio. Ismael asintió. Y en ese instante, entendí que el verdadero milagro no era haber sobrevivido al infarto. El verdadero milagro era que todavía me quedaba tiempo para cambiar.
Cuando salí del hospital, sentí que estaba entrando a una vida nueva. Mi cuerpo seguía débil por el infarto. Caminaba despacio, me cansaba con facilidad y tenía que tomar medicamentos todos los días. Pero la mayor debilidad no estaba en mi cuerpo. Estaba dentro de mí. Por primera vez, podía ver con claridad el desastre que había provocado en mi vida. El silencio de mi casa ya no era una molestia. Era una herida abierta. Entré lentamente y observé cada rincón, la sala vacía, la cocina silenciosa, las fotografías viejas sobre una repisa cubierta de polvo. Allí estaba una foto de Teresa, sonriendo mientras sostenía a Ismael cuando era pequeño. Tomé la fotografía entre mis manos y sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo pude destruir todo esto?, murmuré. La respuesta era dolorosa, porque estaba destruido por dentro. 2 días después del alta, hice algo que jamás imaginé hacer. Busqué ayuda psicológica. Llamé al número que me recomendó el hospital y agendé una cita con una terapeuta llamada Alberto. Cuando colgué el teléfono, sentí miedo. Durante años creí que la terapia era para personas débiles, incapaces de resolver sus problemas. Ahora entendía que débil era quien huía de sí mismo. El día de la primera cita llegué nervioso. El consultorio era sencillo, paredes claras, una ventana grande y 2 sillones frente a frente. Alberto me recibió con voz tranquila. Buenos días, Manuel. Adelante. Me senté rígido, incómodo. No sabía por dónde empezar. Él tomó asiento frente a mí. ¿Qué te trae aquí? Miré mis manos. Nunca había hablado de mis heridas. Nunca había dicho en voz alta el dolor que cargaba. Después de un largo silencio, respondí: no quiero seguir siendo la persona que he sido. Alberto asintió lentamente. Eso ya es un comienzo. Tragué saliva. Lastimé a mi familia. Los alejé. Les hice daño. Y me parecía el hombre que más odié en mi vida. Él me observó con calma. ¿Quién fue ese hombre? Respiré profundo. Justino, la pareja de mi madre. Y por primera vez conté todo. Le hablé de los golpes. De los gritos. Del miedo. De las noches en las que lloraba en silencio. De la rabia contra Mariana por no haberme protegido. De cómo convertí ese dolor en violencia. Mientras hablaba, sentía que algo dentro de mí se desgarraba. Alberto escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, el silencio pesó unos segundos. Luego dijo: tu dolor fue real, Manuel. Lo que viviste fue abuso. Escuchar eso me hizo bajar la cabeza. Siempre pensé que debía soportarlo. Muchos niños maltratados creen eso. Sentí las lágrimas subir. Lo peor es que terminé haciendo lo mismo. Alberto inclinó ligeramente la cabeza. Eso ocurre más de lo que imaginas. A veces repetimos aquello que nos hirió porque es lo único que aprendimos. Negué con desesperación. Pero yo sabía lo horrible que era. Saber que algo duele no significa saber cómo actuar diferente. Sus palabras se quedaron dentro de mí. Entonces, ¿puedo cambiar? Alberto respondió sin vacilar. Sí. Pero cambiar implica mirar el dolor de frente y responsabilizarte por tus actos. Asentí lentamente. Estoy dispuesto. Bien, dijo. Vamos a trabajar en 2 heridas, la que te hicieron y la que tú provocaste. Salí de esa sesión agotado. Como si hubiera cargado toneladas. Pero también sentí algo nuevo, esperanza. Durante las semanas siguientes asistí a terapia cada martes. No fue fácil. Hubo sesiones en las que terminé llorando. Otras en las que sentí rabia. Otras en las que quise abandonar. En una de esas sesiones, Alberto me preguntó: ¿qué le dirías al niño que fuiste? Cerré los ojos y vi al pequeño Manuel sentado en la cocina,
temblando después de recibir un golpe. Mi voz se quebró. Le diría que no fue su culpa. Alberto asintió. ¿Y alguien te dijo eso alguna vez? Negué lentamente. Nunca. Entonces necesitas empezar por dártelo tú mismo. Lloré como un niño. Por primera vez entendí que había vivido odiando a ese niño vulnerable que fui. Lo había enterrado bajo rabia y orgullo. Pero seguía dentro de mí, herido y asustado. Mientras yo avanzaba en terapia, Teresa comenzó a visitarme algunas tardes. No regresó de inmediato a vivir conmigo. Y yo no se lo pedí. Sabía que debía demostrar cambios reales. La primera vez que se sentó en mi sala, ambos estábamos nerviosos. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos en silencio unos segundos. Estoy yendo a terapia, le dije. Teresa me miró. Ismael me contó. Asentí. Sé que no basta con decirlo. Ella respiró profundamente. No, no basta. Bajé la mirada. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en cambiar. Teresa sostuvo la taza entre sus manos. Quiero creerlo, Manuel. La miré con sinceridad. No te pido que confíes ahora. Solo te pido tiempo. Sus ojos se humedecieron. Siempre quise que buscaras ayuda. Lo sé, respondí. Y me duele no haberlo hecho antes. Ella guardó silencio. Luego preguntó. ¿Por qué ahora sí? Pensé en Mariana. Pensé en aquella experiencia. Porque vi lo que les hice. Porque entendí que si seguía así iba a morir sin haber amado bien a nadie. Teresa dejó escapar una lágrima. Eso duele escucharlo. Más duele haberlo vivido. Ella asintió. No hubo abrazos. No hubo reconciliación inmediata. Pero hubo algo importante, honestidad. Semanas después, Ismael también comenzó a visitarme. La primera vez llegó serio, con cierta distancia. Nos sentamos en el patio. Yo estaba nervioso. Gracias por venir, le dije. Él se encogió de hombros. Mamá dijo que estabas cambiando. Respiré hondo. Lo estoy intentando. Ismael me miró directamente. Todavía me cuesta estar aquí. Asentí. Lo entiendo. Él guardó silencio unos segundos. Cuando era niño pensé que era mi culpa que te enojaras. Sentí que me partía por dentro. Nunca fue tu culpa. Lo sé ahora, respondió, pero crecí creyéndolo. Me llevé las manos al rostro. Lo siento tanto, hijo. Ismael tragó saliva. No vine para escuchar disculpas solamente. Lo miré. Entonces, ¿para qué viniste? Para ver si esta vez hablas en serio. Asentí con firmeza. Hablo en serio. Él me observó largo rato. Quiero que cambies, papá. Pero no voy a fingir que todo está bien. No te lo pediré. Esa tarde hablamos durante horas. No resolvimos todo. Pero dimos un paso. Y cada paso costaba lágrimas, humildad y paciencia. Pasaron los meses. Seguí asistiendo a terapia. Seguí enfrentando mis recuerdos. Aprendí a reconocer mi ira antes de explotar. Aprendí a pedir perdón sin justificarme. Aprendí a escuchar. Un día, Alberto me dijo: la sanación no borra el pasado, pero cambia la manera en que vives el presente. Esa frase se quedó conmigo. Yo no podía cambiar mi infancia. No podía borrar el miedo de mis hijos. No podía recuperar los años perdidos. Pero sí podía construir algo distinto desde ese momento. Una tarde, Teresa llegó a mi casa y se quedó más tiempo que de costumbre. Cenamos juntos. Hablamos con calma. Al despedirse, se quedó mirándome en la puerta.
estoy empezando a ver al hombre del que me enamoré. Sentí un nudo en la garganta. Estoy intentando encontrarlo también. Ella sonrió con ternura. Y por primera vez en muchos años, sentí que el futuro no estaba perdido. Todavía había heridas. Todavía había dolor. Pero por primera vez, la esperanza era más grande que el miedo. Y comprendí que sanar no era olvidar. Sanar era elegir cada día no seguir lastimando. Era aprender a vivir en paz conmigo mismo. Para entonces, supe que el hombre que había entrado al hospital no era el mismo que estaba saliendo de aquel infierno interior. Por primera vez en mi vida, estaba aprendiendo a vivir. Pasaron varios meses desde que salí del hospital. El tiempo no borró mis errores. No borró los años de dolor. No eliminó las heridas que dejé en mi familia. Pero cada día me levantaba con una decisión firme: seguir cambiando. La terapia con Alberto se convirtió en una parte esencial de mi vida. Cada sesión me ayudaba a entender mejor al hombre que fui y al hombre que quería llegar a ser. Ya no culpaba a Mariana, ni a Justino, ni a Teresa, ni al mundo entero. Por primera vez entendía que, aunque mis heridas no fueron mi culpa, sanar sí era mi responsabilidad. Aquella verdad me había costado lágrimas, vergüenza y mucho dolor. Pero también me estaba devolviendo algo que creía perdido: paz. Mi relación con Teresa avanzaba poco a poco. Ella seguía siendo prudente. Y tenía derecho. Yo había roto demasiadas cosas. La confianza no regresaba con promesas. Regresaba con hechos. Teresa comenzó a visitarme con más frecuencia. Algunas tardes cocinábamos juntos, como en los viejos tiempos, aunque ahora todo era diferente. Había silencios, sí. Pero ya no eran silencios de miedo. Eran silencios de cuidado. Una tarde, mientras preparábamos café, Teresa me miró con ternura. Hace mucho que no te veía tranquilo. Sonreí con humildad. Yo tampoco me había visto así. Ella dejó la cuchara sobre la mesa. ¿Sabes? Durante años pensé que nunca cambiarías. Bajé la mirada. Yo también lo pensé. Teresa se acercó un poco. Pero estás cambiando de verdad. Sentí que la emoción me cerraba la garganta. Lo intento cada día. Ella sonrió. Y se nota. Aquellas palabras valían más que cualquier otra cosa. Porque Teresa había visto mi peor versión. Y aún así, podía ver mi esfuerzo. Los domingos, Ismael comenzó a visitarme. Al principio venía solo. Nos sentábamos a conversar en el patio. A veces hablábamos mucho. A veces apenas unas palabras. Pero cada visita era un regalo. Una tarde llegó con una sonrisa nerviosa. Papá, quiero presentarte a alguien. Mi corazón se aceleró. Del auto bajó una joven mujer con una niña pequeña en brazos. Ismael se acercó a mí. Ella es Laura, y esta pequeña es Mariana. Sentí que el mundo se detenía. Miré a la niña. Era mi nieta. Sus pequeños ojos curiosos me observaban mientras se aferraba al hombro de su madre. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Mi nieta? Pregunté con la voz quebrada. Ismael asintió. Sí. Me cubrí la boca con la mano, incapaz de contener el llanto. Nunca imaginé que llegaría ese momento. Nunca pensé que tendría la oportunidad de conocer a la familia de mi hijo. Laura me sonrió con amabilidad. Mucho gusto, don Manuel. Apenas pude responder. ¿El gusto es mío? Miré a la niña otra vez. ¿Le pusieron Mariana? Ismael sonrió levemente. Sí. En honor a mi abuela. Sentí un estremecimiento. El nombre de mi madre, ahora en la voz de mi hijo, en la vida de mi nieta. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Gracias, gracias por permitirme conocerla.
Ismael me miró con sinceridad. Pensé mucho antes de hacerlo. Asentí. Lo haremos. Semanas después, Teresa regresó a vivir conmigo. No fue como volver al pasado. Fue construir algo nuevo. Más honesto. Más consciente. Más humano. Seguía yendo a terapia. Seguía aprendiendo. Seguía sanando. Había días difíciles. Días en que los recuerdos dolían. Días en que la culpa pesaba. Pero ya no caminaba solo. Tenía a mi familia. Tenía la voluntad de cambiar. Y tenía paz. Una tarde, mientras mis nietos jugaban en el jardín, me senté junto a Teresa a verlos correr. La luz del atardecer bañaba el patio. Las risas llenaban el aire. Miré a mi esposa. Esto fue lo que vi. Ella sonrió. ¿Qué viste? Familias en armonía, niños jugando, paz. Teresa apretó mi mano. Y ahora lo estás viviendo. Observé a mis nietos correr. A mis hijos conversando. A Teresa sonriendo. Y entendí que la vida me había concedido un milagro. No el milagro de sobrevivir al infarto. El milagro de transformar mi corazón. Pensé en Mariana. En sus últimas palabras. Ve y rompe el ciclo. Miré a mi familia. Y supe que lo estaba logrando. No podía cambiar mi pasado. Pero sí podía cambiar lo que dejaba en el futuro. Por primera vez en mi vida, mi hogar ya no era un lugar de miedo. Era un lugar de amor. Y mientras veía a mis nietos reír, comprendí que la paz que tanto busqué afuera había estado siempre en aprender a amar. Ese día, con lágrimas en los ojos y el corazón en calma, entendí que finalmente había regresado a casa. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.